Efectos de la temperatura en los BJT. Básicamente tenemos dos posibles efectos. El primero consiste en cómo afecta la conducción. Y para esto tenemos primero este gráfico que nos recuerda la relación entre la corriente de colector y la tensión de voltaje emisor. Son unas curvas exponenciales. Aquí tenemos tres curvas para tres temperaturas diferentes. T1 es mayor que T2 y esta es mayor que T3. Entonces mira cómo la curva se va corriendo hacia la izquierda a medida que va aumentando la temperatura a la cual se somete el transistor. De hecho, tenemos una regla muy útil para reconocer cómo cambia la conducción con respecto a la temperatura. Supongamos que estamos haciendo trabajar al transistor a una corriente constante I, como aparece aquí. Y entonces inicialmente supongamos que estamos en este punto que está aquí. A ese punto le corresponde cierto valor de tensión base emisor. Ahora, a esa condición de trabajo que pasa I amperios por el transistor, seguramente esos amperios están causando alguna disipación de calor. Entonces el transistor se está calentando poco a poco y al ir calentándose pasamos a una temperatura más alta que T3, que es T2, por ejemplo. Entonces notamos cómo disminuye la tensión base emisor necesaria para esa corriente. Supongamos ahora que tenemos entonces más calentamiento, pasa más tiempo, se sigue calentando, ahora nos seguimos moviendo hacia la izquierda. Es decir, cada vez es menos la tensión de base emisor que se necesita para esa corriente. Es decir, el transistor se está volviendo más conductor. Tenemos entonces esto resumido en la siguiente regla. Para corriente constante IC, la tensión base emisor decrementa 2 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces hagamos un ejemplo. Supongamos que por ejemplo hay 10 miliamperios en mi transistor constantes. De alguna manera logro mantenerlo. Y me dices que a 20 grados centígrados observas un valor de 0.7 voltios entre base emisor. Entonces pongámoslo así. Aquí tenemos la temperatura. Supongamos ahora que nuestro transistor se calienta hasta 50 grados centígrados. Es decir, que hay un incremento de temperatura de 30 grados centígrados. Eso es lo que quiero que miremos. Un incremento de 30 grados centígrados. ¿Qué valor de tensión, tensión base emisor tendremos ahora? Entonces me dice que hay 2 milivoltios de incremento por cada grado centígrado. ¿Cuántos grados centígrados incrementamos? 30. Entonces él decrementa 2 milivoltios por cada grado. Entonces está realmente disminuyendo 2 milivoltios por 30, 60 milivoltios. Entonces de aquí salen. Si hay que disminuir 60 milivoltios a partir de 0.7, es porque el nuevo voltaje base emisor va a ser 0.64 voltios. O sea, mira que le he descontado 60 milivoltios. Y los 60 milivoltios vienen de que he incrementado 30 grados centígrados y se han caído 2 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, esa es la manera como se calculan, en este caso, para una corriente constante, el nuevo voltaje base emisor. Ya sea que se caliente al transistor o que se lo enfríe. En tal caso, aumenta el valor de voltaje base emisor. Muy bien, ahora vamos a suponer otra forma. Vamos a hacerlo por acá, por este lado. Vamos a suponer ahora que lo que tenemos constante es el voltaje base emisor. Entonces, supongamos que estamos operando aquí, en este punto, un voltaje base emisor de algún valor. Supongamos ahora que este valor es 0.65, por decir algo. Así tenemos 0.65, un ejemplo nada más. Y eso nos está dando en este momento aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a mantener ese valor constante y voy a observar qué pasa con la corriente de colector cuando vamos aumentando la temperatura. Entonces mira que si esto es constante, puedo mandar esto hacia arriba, así, 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 así. Y mira cómo va tocando cada una de las condiciones, de las gráficas. Entonces, por ejemplo, en el caso que estemos a T3, tenemos esta corriente, pequeña realmente.
Pero cuando se calienta mi transistor, mira la corriente cómo crece, la de colector, crece bastante. Y si se sigue calentando otro poco más, mira cómo crece, crece exageradamente por aquí. Mira cómo es el crecimiento de la corriente tan acelerado a medida que se va calentando el transistor. Entonces podemos ahora establecer esta regla que está aquí. Dice, para un valor constante de voltaje a base emisor, la corriente IC de colector se duplica por cada adicional de 5 grados centígrados, cada bloque adicional de 5 grados centígrados. Entonces, déjame suponer, supongamos que estamos aquí a una temperatura de 20 grados centígrados y yo observo una corriente de colector, por decirte algo, de 1 miliamperio. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando me muevo a 50 grados centígrados? ¿Cuánta corriente corresponde? Nuevamente, el cambio de temperatura que tenemos es de 30 grados centígrados. Y me dicen, por cada bloque adicional de 5 grados centígrados, la corriente se duplica. Bueno, ¿cuántos bloquecitos adicionales de 5 grados centígrados tenemos en un incremento de 30 grados centígrados? Tenemos 6. Y por cada uno de esos se duplica mi corriente. Es decir, que la corriente es 1 miliamperio multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, así, multiplicado por 2, 6 veces. Es decir, que eso es como decir multiplicado por 2 a la 6. Y eso da, ¿cuánto es 2 a la 6? Eso da 64. 2 a la 6, 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64 por 1 miliamperio. Esto daría 64 miliamperios. Entonces nota cómo un incremento en 30 grados centígrados aumenta tan fuertemente la corriente. Pasó de 1 miliamperio a 64 miliamperios. Entonces es un incremento bastante notorio, es 64 veces más alto al incrementar 30 grados centígrados. Y 30 grados centígrados es un cambio muy común. Por ejemplo, uno puede tener una tarjetica electrónica trabajando en una habitación con aire acondicionado. Está a 25 grados la tarjetica. Y de pronto la pones a trabajar al sol, afuera de mediodía, en donde como calienta toda esta tarjetica, ella se pone más caliente. Entonces puede alcanzar perfectamente una temperatura de 50 grados centígrados o más inclusive. Entonces son unos cambios térmicos muy normales y vemos que la corriente puede, si no se está preparado para ello, cambiar fuertemente y con ello el comportamiento del circuito. Por eso hay que estar pendiente de que los diseños puedan de alguna manera poder también resolver qué hacer en estos casos de la temperatura, que es normal que cambie. El otro efecto de la temperatura se halla sobre el valor beta, la ganancia de corriente del transistor. Beta también se llama HFE en algunos contextos, entonces podemos tener eso presente. Mire cómo cambia. Por ejemplo, aquí dice beta depende de la temperatura. Aquí está frío, temperatura ambiente normal, temperatura caliente. Entonces mira que beta crece con la temperatura. O sea, siempre que tengas más temperatura, el beta es mayor. Los betas son números que son mayores. ¿Eso a qué nos recuerda? A que los semiconductores son más conductores o más conductivos cuando se calientan. Entonces eso corresponde perfectamente con esto. Pero además beta también depende de la corriente a la cual el transistor está trabajando. Entonces vemos, por ejemplo, las corrientes que están ilustradas aquí. Está corriente de colector en microamperios, y aquí nos ponen microamperios, pero 10 a la 3 microamperios es 1 miliamperio, así que también podríamos leerlo en miliamperios aquí. Lo que estamos observando es cómo es la ganancia cuando por el transistor circula normalmente un determinado valor de corriente, como 1 miliamperio. Entre 1 y 10 miliamperios son los valores típicos que podemos utilizar nosotros en el laboratorio, hasta un poco más, menos de 100 para el transistor 2N3904 o el 2N2222. Entonces notamos que a temperatura ambiente este es el punto. Tenemos un beta típico de 200 para 1 miliamperio que se mueva en ese transistor. Mira que si mueves ahora menos corriente en el transistor, el beta cae suavemente. Velo aquí. O sea, cuando va disminuyendo menos de 1 miliamperio, inmediatamente el beta cae un poco, ¿ya? Hasta un poco más de 100.
Y que si aumentas la corriente con que trabaja el transistor, mira lo que pasa, también cae. O sea, esto es un comportamiento bien particular. Hay un valor de corriente para el cual el transistor trabaja muy bien, tiene una muy buena ganancia. Pero si aumentas la corriente a un lado o disminuyes la corriente al otro, entonces la ganancia se va empobreciendo un poco. De todas maneras, esos números empobrecidos, digámoslo así, mira, están por encima de 100. O sea que 100 es lo que el libro recomienda. Cuando no te digan beta, supone un valor, ya decimos como malo, que es un valor de todas maneras aceptable. 100 es lo que el libro nos dice. Y entonces estamos de acuerdo con él. Es lo que podemos percibir, que 100 es un número aceptable. Pero típicamente los transistores que conseguimos van a tener betas alrededor de 200. Entonces este es el segundo efecto de la temperatura, y con eso tenemos los dos efectos más importantes sobre la conducción y sobre la ganancia beta de los transistores.